Bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas, les saluda Dunia Molina y estamos en Buenas Nuevas. Como siempre, buenas noticias para todos, noticias que llenan el corazón, que llenan nuestra vida de esperanza. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema que he titulado Vivir por la Fe. Y nos vamos a ir al Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Vamos a iniciar con este versículo acerca de la fe que dice la palabra: pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no agradará mi alma. Así dice la palabra de Dios. Repito la cita bíblica, Hebreos 10, 38. Vamos a ver un poquito sobre cómo está nuestra vida, cómo está esa relación de Dios o de nosotros con el Señor. Porque a través de la fe es como nosotros nos acercamos a Dios. Es lo que hay dentro de mí, es lo que creo yo, que me hace moverme hacia lo espiritual, hacia ese mundo, hacia esa vida espiritual. Y hablando de mover, puedo hacerte una pregunta o quiero hacerte una pregunta, por ejemplo, para pensar un poco, examinarnos un poco, adentrarnos nosotros mismos. La pregunta es, ¿qué mueve tu vida? ¿Qué mueve tu vida en este mundo? A ver si nos detenemos un poquito y pensamos, ¿qué es lo que me motiva? ¿Cuál es mi principal motivación para vivir? ¿Alguna vez has pensado en esto? ¿Alguna vez te has detenido y decir cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que trae alegría cada día, que me hace levantarme con entusiasmo cada mañana? ¿Cuál es tu motivación? Muchos quizás su motivación podían decir, bueno, es mi carrera. Es lo que estoy estudiando, ese es mi sueño, o bueno, tener fama. Mi motivación es llegar a tener una casa, mi motivación es llegar a estrenar un carro, tener un carro nuevo. Mi motivación puede ser la familia, ¿verdad? Puede ser mi motivación es ver mis hijos graduados ya, mis hijos establecidos o trabajando con una familia. Yo no sé, hay muchas motivaciones. Muchos quizás pueden buscar, mi motivación es tener una cuenta de tanto de dinero, mi motivación es ser adinerado o ser famoso, o tener mucho poder. Yo no sé cuál es tu motivación. No sé, yo lo que quiero es que te detengas y pienses o que busques dentro de ti lo que te hace vivir. ¿Qué es lo que te hace vivir? Y bueno, tal vez la prioridad que tú tienes sea realmente algo que tiene que ver entonces con tu vida espiritual. Eso sería lo bueno. Pero lo que yo sé es que todos tenemos motivos para vivir. Todos debemos tener motivos para vivir. Como dice aquella canción, ¿verdad? Del famoso, aquel cantante famoso Julio Iglesias, ¿verdad? Siempre hay por quién luchar, siempre hay por quién vivir, siempre hay a quien amar. Es una canción, pues al final pues tiene un mensaje. Pues sea lo que impulse tu vida, yo te digo hoy, eso se convertirá en la prioridad diaria, moldeando tu voluntad y moldeando tu carácter. Esa motivación te llega a moldear tu voluntad, a moldear tu carácter. Entonces, yo no sé, debemos buscar si nosotros son estas cosas que les mencionaba, los que nos motivan, si es las cosas materiales lo que te está motivando para vivir, cuidado. Cuidado, porque entonces si eso no se da, terminará frustrado, terminará frustrada. Entonces, ahora vamos al tema. ¿Qué significa vivir por la fe?
¿Qué significa esto? Vivir por la fe es tener la plena confianza y constante en Dios. La plena confianza y constante en Dios. Es decir, es mi motivación, mi diario vivir. Como que Dios es alguien que no puedes vivir sin Él. Así, como alguien sin que no podemos vivir. Y la Biblia da esta opción de una vida totalmente contraria a lo que normalmente ofrece el mundo. Así, la vida con Dios es muchas veces total o siempre totalmente diferente a la vida ofrecida por el mundo. Quizás el mundo te puede o fomenta la autosuficiencia, la dependencia. ¿Dependencia de qué? De los recursos materiales que hablábamos. Y el apego muchas veces, o la garantía a los seres humanos, ¿cierto? Muchas veces nosotros estamos apegados tanto que llegamos a decir, o solemos decir, yo sin mi esposo me muero, yo sin esa mujer me muero, ¿verdad? Podemos decir, yo sin mi madre, ¿para qué quiero vivir? Me muero. Yo sin mis hijos, ni quiera Dios, ¿para qué quiero esta vida? ¿Para qué quiero vivir? Yo me muero sin mis hijos. Llegamos a tener esa dependencia del ser humano. Podemos llegar nosotros a depender totalmente del ser humano o, como les decía, quizás de recursos materiales. Pero si tu vida depende de esas cosas o de las personas, decimos entonces o podemos llegar a sentirnos, les decía, fracasados. Podemos llegar a estar frustrados porque ni nuestros hijos, ni nuestro esposo, ni nuestros padres, ni nuestros seres queridos son nuestros, son de Dios, son de Dios. Y Dios puede llevárselo cuando Él quiere, ¿verdad? ¿Cuántas veces o a cuántos nosotros nos ha sucedido o hemos pasado esto? Una situación de estas, que mamá ya no está, que mi mamá murió cuando yo tenía cierta edad, que mi papá también, o que un hermano, que el hermano con quien yo más me llevaba, o un hijo, o mi nieta, ¿verdad? Entonces nosotros podemos llegar, les decía, a sentirnos fracasados y aún más, a llenar el corazón de resentimientos, de cólera, quizás hasta de odios, qué sé yo. Podemos llegar a llenar nuestro corazón de cosas negativas. Si eres dependiente, quizás también de tu propia fuerza, quizás de tu inteligencia o de tu salud, lo triste es que tarde o temprano nos encontraremos que también se terminaron nuestras fuerzas, que también se terminó nuestra salud. Aquello que éramos así tan fuertes, que caminábamos tanto, que levantábamos aquello pesado y que de pronto hoy, por una cirugía, por una enfermedad, ya no puedes ni hacer fuerza, ¿verdad? Ya no puedes hacer muchas cosas, muchas actividades, muchos de los trabajos, ya no podemos hacernos porque ya no tenemos la misma fuerza. Entonces tampoco podemos depender de nuestras propias fuerzas, de nuestra inteligencia, de lo intelectual que hay en nosotros, porque yo sí estudié, porque yo sí me preparé, porque si yo hoy tengo gran sabiduría, porque no podemos depender tampoco de nada de eso. Por supuesto, todas estas habilidades son importantes y pueden impulsarnos para que alcancemos muchas cosas en nuestra vida. Pero, ¿y si un día nos falta todo esto? Recuerda hoy lo que le sucedió a Job. ¿Qué le sucedió a Job? Ya lo vamos a ver con la cita bíblica, que entonces nos mantendrá en la vida. ¿Qué es lo que sostendrá nuestra vida? ¿Qué es lo que nos mantendrá de pie? ¿Qué es lo que nos mantendrá aficionados por esta vida o agradecidos por el don de la vida? Solo Dios. Solo Dios basta, decía aquella santa, ¿verdad? Que nada te turbe,
que nada te espante, solo Dios basta. Así que necesitarás entonces creer en Él con todas tus fuerzas. Y ahí va ese modo, ese estilo de vida con fe, mediante la fe. Y es ahí donde quiero que lleguemos y que nos establezcamos cada uno de nosotros y que nos enfoquemos en esto, en creer en Dios, en crecer esa fe para ir más allá. Fíjese, la fe es dependencia total de Dios. Y por eso les ponía todos estos ejemplos. ¿En qué estamos enfocados? ¿De qué dependemos nosotros? ¿Qué es la motivación que tenemos para vivir? Pues la motivación, hoy te digo, debe ser siempre Dios. Y para esa motivación, te decía, necesitas creer en Él. Y eso se llama fe. Repito la palabra del inicio en Hebreos: el justo vivirá por la fe. Encontramos varios pasajes bíblicos que hablan sobre esto. Por ejemplo, en Romanos 1:17, también en Gálatas 3:11. Y esta última que te comparto, Habacuc, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 4, nos dice mire qué bonito esto: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo, repite esto, vivirá por su fe. Nos vuelve, desde el Antiguo Testamento, nos viene diciendo la palabra sobre cómo vive la persona que cree en Dios. Es justa, dice. Pero el insolente, aquella persona, dice que no tiene el alma recta, sus caminos no son derechos, ¿verdad? Su vida no está como Dios le agrada. Así que es importante nosotros hoy detenernos y ver cómo está nuestra vida, cuál es mi motivación. ¿De verdad tengo una fe tan acertada en Dios? Vamos a continuar en unos momentitos con este tema, no nos cambien. Gracias, mis hermanos, por estar ahí, y continuamos con este tema que estamos hablando acerca de la fe. La fe, que les decía, es una dependencia total de Dios, es un apego total a Dios, es estar de verdad, que Dios se vuelva mi motivación. Y por eso en la primera parte pues les hablaba cuál es tu motivación, cuál es la razón, el motivo de tu gozo, de tu alegría, de levantarte cada mañana, de ir al trabajo, de sonreír. ¿Qué es lo que te motiva? Y veíamos que aunque todas esas cosas son importantes, aún los seres queridos son sumamente importantes para nuestra vida y parte de esa motivación, pero no puede ser lo total. No puede ser solo ellos o solo las cosas materiales, mucho menos, sino que nuestra dependencia debe estar enfocada en Dios, en nuestro Creador. Y yo les decía, porque si todo esto puede pasar, todo esto puede faltar en algún momento, y entonces ¿cómo quedamos? Frustrados, fracasados, sin ganas de vivir, y muchas personas llegan hasta el suicidio. Conocí, o me contaron, mejor dicho, de una persona que había perdido su hijo hacía muchos años y él nunca se sobrepuso de ese dolor, y 10 años después se quitó la vida. Qué terrible este papá. Su motivación era totalmente su hijo. Entonces, por eso necesitamos aprender esto hoy. Aprender que nuestra fe debe estar puesta en el Todopoderoso, en el dueño de mi vida, en el papá de mis hijos, en el papá de tu mamá, en el papá de tu papá, en el papá de tu esposo, en tu papá. Entonces, la fe te mantiene de pie.
Es la fe que te va a mantener siempre con esa motivación, con esa creencia. La fe te mantiene de pie aunque parezca que el suelo ha desaparecido bajo tus pies. Aunque aunque crees que te estás hundiendo, aunque te sientas derrumbado, la fe debe mantenerte en pie. La fe en Cristo es la única que sostiene toda tu fuerza. La fe en Cristo también, con la fuerza, mire esto, qué interesante. La fe en Cristo te sostiene cuando las fuerzas disminuyen, cuando quizás la oscuridad limite tu visión. Cuando uno dice, ay, no veo la luz clara. Ahí, a esto se refiere. Cuando nosotros sentamos que nuestras fuerzas han disminuido, que ya no puedo más, que ya no puedo ni ponerme de pie ni estar de pie, que no puedo sonreír más. Bueno, es la fe que nos va a mantener de pie. Es la fe que nos hará caminar. Es la fe que nos emocionará nuevamente o nos devolverá el deseo de vivir. Vea, decide entonces vivir por la fe. Mientras vivas, pase lo que pase, no negocies tu fe. No es negociable tu fe. Deja que ella entonces, como te decía al inicio, deja que sea la fe quien moldee tu carácter. Deja que la fe guíe tus decisiones. Todos los días vive por fe. Todos los días levántate y cada día vive por fe. Yo no veo nada. Yo no veo lo que yo estoy pidiendo, todavía no lo veo, pero lo creo. Ese es vivir por fe. Y quiero un poquito irme al Antiguo Testamento. Les decía, vamos a hablar sobre Abraham, sobre Job, estos personajes así rápidamente que vivieron por fe. Abraham, ¿se acuerdan, verdad? La historia de Abraham, considerado el padre de la fe. Nos dice en Génesis 17:4, todas las familias de la tierra son bendecidas por medio de su descendiente. Abraham fue llamado a una tierra que no conocía y empezó a caminar con Dios. Creyó totalmente en Él. Su caminar con Dios lo llevó a la obediencia total. Vea qué hermoso. Dispuesto a ofrecer hasta lo que más amaba, su propio hijo. En tu vida puedes que tengas que dar un primer paso ante una situación nueva o desconocida, como lo habremos visto ahora en Génesis, la historia de Abraham. Pero vale la pena entonces caminar en fe. Aprendamos esto de Abraham. El caso de Noé, también te traigo esta historia en Génesis 6:8. Este hombre y su familia pasaron 100 años, quizás más, construyendo un barco, un arca que nosotros llamamos, confiando totalmente en Dios y en la palabra que Yahvé había dado a ellos. ¿Por qué? Mediante la fe en la bondad de Dios. Noé obedeció al Señor en todo lo que Él le dijo. Y en medio de una sociedad corrupta, incrédula, Noé seguía creyendo en Dios. Noé amaba, andaba con Dios y por la gracia del Señor Noé fue salvo. Y algo interesante, que mediante su fe salvó su vida, pero también se salvó junto con su familia. Qué interesante esto, ¿verdad? La fe de Noé. Y vemos también el caso de Job, que se los decía al inicio. El caso de Job es el ejemplo, digamos, como más dramático que encontramos en las Escrituras. Una persona con una vida impulsada por la fe. Ese era Job. Job perdió todos sus bienes, todos sus recursos, que quizás por muchos años él había trabajado duramente, había acumulado con su trabajo. Job perdió todo lo que había conquistado a lo largo de su vida. Perdió empleados y algo muy duro fue que también perdió a sus hijos en un solo día. Además de todo el gran sufrimiento que él pasó. Vea, él también perdió su salud entonces. Dice en Job capítulo 1 en el capítulo 1 y capítulo 2.
si todo eso hubiera sido la razón de la vida de Job, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Hubiese maldecido a Dios como se lo aconsejó su mujer y hubiera muerto, ¿verdad? Si Job hubiese tenido puesta su motivación, su confianza, su mirada en sus bienes, en sus recursos que tenía, en sus criados, en su poder que tenía ahí, porque si tenía muchos empleados, tenía muchos hijos, muchos bienes, era una persona con muchas riquezas, entonces él, imagínense cómo hubiese quedado al no tener nada y es más, a estar hasta con una enfermedad terrible, que era marginado por la sociedad. Eso significa estar totalmente solo. Allí nadie se le podía ni siquiera acercar. Entonces, ¿qué pasa? Él les decía, quizás hubiera maldecido a Dios, como le dijo su mujer. Pero este hombre, su dependencia no era eso. Eso era ganancia, decía él, de la vida. Mas su dependencia era Dios. Él dependía totalmente de Dios. Creía en su Redentor. Creía en que Dios era real, que Dios vivía, que Dios existía, que Dios lo podía levantar de donde él estaba, de donde él había quedado ya, quizás solo, abandonado por la sociedad y sin nada en su vida. Entonces, Job siempre bendijo a Dios porque él fue un hombre también de fe, igual que Abraham, igual que Noé, igual que muchos personajes en la Biblia que caminaron mediante la fe o por medio de la fe. Personas que creyeron aún sin ver nada, aún sin ver la luz del día, como les decía, pero ellos creyeron. Nosotros necesitamos hoy creer en Él. Yo te invito para que te animes. ¿Cómo aumentar la fe? ¿Cómo creer más? Porque usted dirá, ay, a veces entra tantas dudas en mi vida, a veces vienen tantas cosas, tanta incredulidad, cuántas cosas vienen a nosotros, si bien es cierto, mas dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír palabra de Dios. Busca siempre cuando te sientas triste, desanimado, cuando tengas esos momentos de duda, cuando sientas que Dios no te escucha, cuando sientas que Dios se alejó de ti, cuando sientas que Dios te abandonó, busca la palabra. Restaura tu fe a través de la palabra, a través del oír palabra, a través del oír el mensaje. Busca la Biblia y siéntate, lee, detente. Siéntate y vas a ver cómo la fe se reactiva en ti. La fe realmente es un regalo de Dios y nosotros podemos pedirla al Señor. Él nos la da gratuitamente para nosotros entonces depender totalmente de Dios. Vivir por la fe, puede exigir que renunciemos a otros modos de vida que les mencionaba, que quizás no están basados en la confianza en Cristo. Creer en las garantías de este mundo que transmiten una falsa sensación de seguridad solo te causará frustración. La fe es la fuerza que te impulsará a seguir adelante, aun cuando parezca que todo está por caerse, por desmoronarse, a pesar de la adversidad, a pesar de la situación difícil, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas económicos que tengas que enfrentar. Cree en Jesús, cree en Él. Él es el Redentor vivo. Él es el que te ayuda en las aflicciones. Él es el que nos sostiene mediante la fe. Solo Él. Aún cuando nos toca despedir un ser querido, solo mediante la fe en Cristo Jesús nos mantendremos de pie y podemos sonreír nuevamente y queremos servirle siempre al Señor. La fe es la que nos lleva a estar siempre de pie, caminando y sirviendo al Señor, a pesar de todo lo que venga o lo que estemos pasando. Ánimo, queridos hermanos, ten fe en Cristo Jesús. Él vive, Él es real y Él te ama. Bendiciones.